Continuamos con la comunicación a cargo de Marta. En este caso nos hablará de Tarazona y su territorio entre la tardoantigüedad y el alto medievo. Ella viene desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues, cuando quieras. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero sumarme a mis compañeros y agradecer a la organización de este encuentro, así como mi invitación a Marta Gomara, a la Asociación Vicus y a la UNED de Tudela. De esta última, justamente guardo un grato recuerdo, ya que estuve adscrita unos cuantos años a este centro cuando cursaba el grado de Antropología Social y Cultural. Bien, en los minutos que tenemos por delante, que son poquitos, intentaré acercarme a la realidad de Tarazona y su territorio en las fases posclásicas. Parte de estos datos que expondré provienen de mi tesis doctoral, que surgió en el marco de un proyecto más amplio, más ambicioso, y en principio mi objetivo era analizar varias ciudades y sus territorios inmediatos. Sin embargo, al enfrentarme a los datos arqueológicos proporcionados en este caso por la Administración aragonesa, y sumergirme, ¿no?, en la llamada literatura gris, comprendí que los trabajos de campo en todos estos territorios eran más que necesarios y los trabajos debían ser intensivos si quería por lo menos acercarme mínimamente a las transformaciones experimentadas en la tardoantigüedad. ¿Por qué Tarazona? Bueno, pues en primer lugar buscaba ciudades de rango medio, lo que hoy se conoce como small towns, un concepto que ha cobrado relevancia o que se ha puesto de moda en los últimos años. Me interesaban ciudades menos conocidas o con menos datos arqueológicos, como puede ser una Mérida o Tarragona, pero que igualmente jugaban un papel importante en la articulación territorial. También buscaba ciudades cuyo entorno inmediato no hubiese sufrido grandes transformaciones como el que han podido sufrir el de las grandes ciudades. Tarazona resultaba ideal porque al parecer había logrado mantenerse en este periodo, articulando un obispado, y contábamos también con fuentes textuales y numismáticas que complementaban la información arqueológica que se iba a generar con el trabajo. Y finalmente, otro de los motivos por los que elegí Tarazona fue la existencia del Centro de Estudios Turiasonenses, los datos facilitados por esta institución, así como su apoyo logístico y el auspicio de diversas investigaciones, fueron fundamentales para iniciar mi estudio. Sin los trabajos anteriores de colegas hoy presentes aquí, como Juanjo Vienés, homenajeado hoy, o Maricruz Pérez Omañaca, que he tenido el placer de conocerla hoy en este encuentro, pues mi investigación sinceramente hubiera sido bastante más limitada. Por supuesto, me hubiera gustado comparar el territorio de Tarazona con el de alguna otra ciudad cercana, como puede ser Cascante o Borja, del vecino valle del Huecha, que estas ciudades siguieron una evolución diferente a la de Tarazona, por lo que hubiera sido interesante evaluar las implicaciones de estos distintos procesos en sus respectivos territorios y determinar si existían diferencias significativas. Sin embargo, por cuestiones logísticas, esto no me fue posible, no contaba con un equipo de trabajo y tanto las prospecciones como posteriores análisis los realicé en solitario. Mi trabajo por estas tierras intentó analizar las dinámicas y transformaciones sufridas en el poblamiento del territorio de Tarazona y la propia Tarazona
fundamentalmente desde el siglo IV hasta el final de la dominación visigoda. El Valle del Keiles y, en general, la cuenca media del Ebro constituyen una de las zonas de la península ibérica donde la investigación arqueológica sobre la tardoantigüedad y más aún sobre la Alta Edad Media han tenido un menor desarrollo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y es por el ámbito urbano por donde voy a comenzar mi exposición. Todos conocemos la importancia de Tarazona en época clásica, pero ¿qué pasa en la tardoantigüedad y en la Alta Edad Media? Pues bueno, serán las fuentes textuales y las numismáticas las que corroboren esta continuidad de la ciudad, ahora como sede episcopal, y que vertebrará esta zona del Valle Medio junto a Calahurris y Kaisar Augusta. Aunque complejas para la crítica interpretativa, pues las fuentes documentales nos muestran toda esta zona del norte peninsular, donde se inserta el Keiles y Tarazona, como un espacio testigo de un importante dinamismo, en donde se registran revueltas, insurgencias, así como diversos impulsos expansivos de diferentes pueblos, godos, tolosanos, francos, vascones, etc. No puedo detenerme en las diferentes referencias textuales, pero, por ejemplo, gracias al controvertido pasaje de Idacio en el contexto de la vagauda hispana, sabemos la existencia de un obispado a mediados del siglo V, después del suceso violento narrado por el famoso Idacio, donde se mata al obispo. Bueno, pues la sede y la ciudad y la sede episcopal de Tarazona continuó activa, como demuestran las fuentes del periodo visigodo, a pesar de su laconismo. Y, por ejemplo, San Braulio de Zaragoza, en su obra de la vida de San Emiliano, menciona a Didimio, que será el siguiente prelado en el episcopado de Tarazona. Pero, además, parece evidente que el famoso Braulio de Zaragoza mantuvo una cierta relación con Tarazona, la cual parece que debió visitar o residir en ella en diversas ocasiones, como se infiere en sus epístolas, ¿no?, que veis en la diapositiva. Tras Didimio, y hasta la aparición del primer obispo de Tarazona registrado en un concilio celebrado a finales del siglo VI, la tradición episcopal turiasonense suele destacar a dos figuras, Gaudosio y Prudencio. Aunque no contamos información de este último, sí que Gaudosio está respaldado por las fuentes históricas. Se le menciona primero como discípulo de San Victorián de Asán en el primer tercio del siglo VI y posteriormente como obispo de Tarazona. Después, diferentes prelados dejarán constancia de su participación en un concilio. Al igual que las fuentes escritas, la numismática nos muestra la continuidad en el entramado político y tenemos documentada la ceca monetal de Tirasona. Tirasona acuñó moneda bajo 8 monarcas, comenzando con Leovigildo. No se conocen ejemplares posteriores a Tulga, lo que sugiere que este taller no volvió a acuñar tras la drástica reforma de Citnasvinto y Recesvinto, lo que quizá pudiese estar indicando una paulatina pérdida de importancia de Tarazona. Tampoco sobrevivirá a esta reforma la ceca de la vecina Calahorra, perdurando únicamente en el Valle Medio del Ebro Kaisar Augusta. Respecto a los datos arqueológicos, gracias a los trabajos de diferentes compañeros, algunos hoy aquí, y a la revisión de algunos contextos urbanos que he podido realizar en el depósito del CET, podemos insertar la topografía urbana de Tarazona dentro del proceso general de transformación
del que participaron otras ciudades hispanas y del Mediterráneo occidental a partir del final del Imperio romano. Aunque no lo vamos a negar, por el momento los datos son muy escasos y fragmentarios, pero también lo son en la época alto imperial. Pese a lo que tradicionalmente se había afirmado, estudios recientes demuestran que la ciudad romana se desarrollaba en la parte baja de la localidad actual y que el río Keiles sería el verdadero vertebrador de la ciudad, ya que se han encontrado restos en las dos márgenes del curso fluvial. Nuestro estudio pone en evidencia que los contextos tardoantiguos y altomedievales documentados hasta el momento muestran cierta continuidad también en esa misma parte baja. De hecho, los únicos testimonios constructivos del periodo hispano-visigodo se localizan exclusivamente en el subsuelo de la catedral, pudiendo además representar las primeras evidencias de la evolución del cristianismo en la ciudad. Por ejemplo, estas dos piezas que veis en la imagen forman parte de los restos encontrados debajo de la catedral. Sin embargo, aunque la continuidad en la ocupación del solar urbano es una realidad, no podemos obviar una cierta contracción del mismo en estos siglos, el registro de algunos solares urbanos con material bajo imperial, el abandono de diversos espacios, así como el aprovechamiento de otros como lugares o como nuevos lugares de enterramiento, así lo demuestran. Según el trabajo de José Ángel García Serrano, la extensión estimada de época alto imperial sería de 19 hectáreas y media, teniendo en cuenta la ocupación del espacio, mientras que en la fase bajo imperial se reduce a 6 hectáreas y media. En este último caso, el perímetro se ha establecido bordeando los asentamientos registrados de dicho periodo. Bien, a pesar de estas limitaciones, de esos pocos datos, es posible defender una continuidad evidente en la vida de este enclave, similar a lo que ocurre en otras civitates cercanas. Y en términos generales, sin embargo, es muy posible que desde mediados del siglo V las ciudades pequeñas y medianas de la cuenca media del Ebro sufrieran un notable declive en su vitalidad. Solo Tirasona, Calahorra y Pamplona, algo más alejado, serían sedes episcopales y todo parece apoyar, por tanto, la idea de su mantenimiento como núcleos de referencia, dado también su rol estratégico, ¿no?, y el papel como elemento vertebrador del territorio que mantuvieron. Sin embargo, es difícil hacer una valoración sobre las características que hacían que estas antiguas ciudades siguiesen siéndolas en ese momento, ¿no? Ante el estado actual de la investigación y gracias a lo que empezamos a conocer también en otros lugares, no es descartable que se tratase de contextos en buena parte desurbanizados o en vías de estarlo, más próximos a realidades semirurales que a ciudades potentes y dinámicas como lo eran en aquel momento Caesaraugusta, Barquinona o Tarracona. Respecto al, y lo hago rapidísimo, respecto al contexto rural, al igual que ha pasado en otras zonas del Valle Medio del Ebro, la información del periodo estudiado se reducía a un listado de yacimientos incorporados en catálogos en los que se proporcionaban escasos datos y solo algunos ejemplos habían recibido una atención más detallada por parte de la investigación.
La información disponible en la comarca de Tarazona y el Moncayo, que abarca una extensión de 453 kilómetros cuadrados, permitía rastrear un número más bien exiguo de yacimientos arqueológicos, entre 7 y 11, que se databan entre los siglos IV y VIII. En el marco de este estudio hemos logrado catalogar un total de 61 yacimientos. De estos destacamos que 58 han sido localizados en un área de 96 kilómetros cuadrados, que ha sido objeto de un examen exhaustivo mayor y que corresponde sobre todo al territorio inmediato de la ciudad. Se diseñó un plan de trabajo que incluyó prospecciones de carácter intensivo y extensivo, como digo, centrado principalmente en el territorio inmediato de la ciudad. Las zonas marcadas en rojo representan los transeptos, en concreto de las prospecciones intensivas. El análisis reveló que este entorno de Tarazona había sido nada nuevo, que bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, que había sido ampliamente estudiado por otros investigadores, aunque quedan zonas puntuales por explorar en profundidad, pero bueno, desafortunadamente estas zonas presentan peores condiciones, poco favorables pues, para la prospección debido a su escasa visibilidad. En muchos de los yacimientos romanos, la determinación precisa de la cronología resultó complicada debido a la escasez de materiales diagnósticos en campo, consecuencia de las numerosas prospecciones previas en la zona. Afortunadamente pude precisar esta información gracias a los materiales depositados en el centro de estudios y, por el contrario, no ocurrió lo mismo con los yacimientos altomedievales, ya que apenas encontré materiales de esa cronología en el depósito del CET, reduciéndose solo a unos pocos fragmentos de 4 yacimientos. Estos materiales habían pasado completamente desapercibidos, posiblemente por su carácter homogéneo o simplemente porque no interesaba la cronología. Además, en estos 4 yacimientos, estos pocos fragmentos habían sido tildados como romanos. Podemos decir que hay una reducción significativa de poblamiento entre la fase romana y la tardoantigua altomedieval, como era de esperar, aunque no llega a ser total o abrumadora, como se había perfilado antes de iniciar este estudio. En concreto, la expansión de poblamiento y el apogeo de los siglos I-II en nuestros trabajos de prospección se representan por 131 asentamientos y en época bajo imperial se reducen a 44 ejemplos, de los que con seguridad 30 superaron las primeras décadas del siglo IV. De los 42 asentamientos rurales ubicados en el territorio inmediato de la ciudad, 8 en concreto han podido ser identificados como villas, otros 7 presentan cierta entidad, pero por el momento no tenemos elementos suficientes para catalogarlos como tal. Y además, por destacar alguna característica, no me puedo detener en todas ellas, podemos decir que el análisis de extensión nos muestra que las villas del entorno de la ciudad no se caracterizan por ser complejos de grandes latifundios. Por destacar otra cuestión, por ejemplo, 4 de los 8 enclaves identificados como villas se sitúan muy próximos entre sí. En concreto, destacamos los complejos de Filacampo, Rebollo y La Pesquera, que presentan una disposición similar y una separación de 1 kilómetro aproximadamente, dando la sensación de que están organizadas siguiendo el mismo patrón. Luego, por otro lado, pues tenemos un mare magnum, que no me puedo detener, de otro tipo de asentamientos que fueron definidos como establecimientos o asentamientos rurales de diferente entidad. De nuestro
análisis de nuestro estudio, el análisis de las producciones cerámicas, incluyendo el material importado, nos muestra que la mayoría de los asentamientos no se extienden más allá de mediados del siglo V, constituyendo una dinámica general que queda documentada en la zona central de la cuenca del Ebro. El colapso del sistema rural en este momento es un hecho. Y bueno, pues a partir de la época posimperial, mediados del siglo V en adelante, además de las pocas evidencias en el registro de las élites, una cuestión que nos preocupa mucho a los historiadores y arqueólogos de la tardoantigüedad, pues al margen de eso se constata una mutación en las formas de construcción y la aparición de diferentes tipologías de hábitat con un paisaje mucho más variado, pues la presencia de aldeas, poblados ex-novo, situados en llano, el fenómeno de la recuperación de las villas o la segunda vida de estas, ocupación de zonas en altura, hábitat en cueva, no sé si me dijo alguno, hábitat disperso, etc. La identificación precisa de los agentes implicados en este proceso de cambio resulta desconocida, lo cual dificulta la evaluación de su impacto en la planificación y organización territorial. Hasta la fecha, hasta el momento, la investigación no ha logrado desvelar si los cambios son la causa de la propia evolución del sistema romano y los procesos internos de descomposición precipitados por los acontecimientos del siglo V. Pueden significar nuevos poderes, unas bases económicas muy alteradas o incluso la conjunción de varios factores. Todo ello ha generado un extenso e interesante debate en el que no podemos detenernos. Con respecto a la primera alta Edad Media, y voy terminando, lo juro, nosotros hemos identificado un total de 19 enclaves que en su mayoría se ajustan al patrón de poblamiento disperso. De nuevo, la extensión de los yacimientos se caracteriza por ser muy, muy reducida y destacamos una marcada falta de visibilidad arqueológica. Estamos hablando de yacimientos muy discretos con muy, muy poco material. Y muchos de ellos se localizan muy próximos entre ellos. Y el caso que nos ocupa, ¿no?, el elemento clave organizador del territorio está representado por la ciudad. La no existencia en esta área cercana a Tarazona, de enclaves más complejos como aldeas o puntos intermedios en el territorio, ¿no?, que organicen el poblamiento en esta fase altomedieval, se debe presumiblemente a la presencia del principal elemento jerarquizador, que es la urbe, que es Tarazona. Y nada más, simplemente volver a subrayar que en líneas generales destacamos una reducción de poblamiento entre el Alto Imperio y la época que nos ocupa, similar a lo ocurrido en otras partes de la península ibérica. Sin embargo, esta reducción no es total o abrumadora, como la que se presentaba antes del inicio de este estudio. Y bueno, podemos decir, ¿no?, que la invisibilidad de este periodo se va desvaneciendo poco a poco en este territorio. Muchas gracias.